y con toda autoridad, Padre, que tu bendición sea sobre él. Lo bendecimos con tu santo y poderosa bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, tarde ya no sé, mañana todavía. Yo le invito a que venga conmigo rapidito al Salmo 150, un salmo muy conocido por todos. Vamos a estar leyendo un solo verso de ese salmo para que usted se pueda sentar. Salmo 150. Vamos a estar leyendo un solo verso, el verso 6. Dice la palabra del Señor en Salmo 150, verso 6 así: todo lo que respira, lo decimos una vez más, todo lo que respira, alabe a Jehová. Puede tomar su asiento. Y no voy a hablar exactamente de lo que es el Salmo 150, solo quería usar este verso para una manera de introducir lo que tengo que decir, ¿verdad? El Señor nos va a hablar en esta mañana a cada uno de nosotros. Y yo quiero que como pueblo de Dios prestemos atención, porque lo que vamos a hablar no es un tema muy común dentro de las iglesias evangélicas, por cuanto no es un problema muy grande dentro de las iglesias evangélicas, pero siempre hay cosas, detalles en la vida del pueblo de Dios que tienen que ser revisados, corregidos, ¿verdad? Y el enfoque de esta predicación va a tener que ver con la idolatría, ¿verdad? Y por eso quise iniciar hablando del Salmo 150, que dice: todo lo que respire alabe a Jehová, a Jehová, porque solamente a Jehová debe ir dirigida nuestra alabanza, debe ir dirigida nuestra adoración, solamente a Dios y a nadie más que a Dios. Por eso le decía que no es un tema que se hable mucho en las iglesias, ¿verdad? Porque no afecta mucho, pero siempre hay algo que corregir dentro de las iglesias. Para continuar, yo quiero pedirle que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver en el Éxodo 20, cuando Dios está constituyendo la nación de Israel. Dios empieza a crear la constitución de Israel y le da una tabla con muchos mandamientos a Moisés, con 10 mandamientos, y le da muchas ordenanzas más. Y en el Éxodo capítulo 20, cuando ese decálogo, cuando esos 10 mandamientos son dados, lo que Dios le dice primeramente a Moisés, ahí en esas tablas de Éxodo 20, el capítulo 1 en adelante, le dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló esas palabras que vamos a leer? Dios las habló. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijo Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Mira lo que dice el verso 5. Dios dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es aborrecer a Dios. Vamos a ir despacio, terminemos. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Ahí lo voy a dejar. Pues Dios está constituyendo la nación de Israel, su pueblo escogido, descendiente de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener esta nación, que iba a tener su linaje, su descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar, diciéndole: van a ser incontables tus descendientes, Abraham. Y todo esto vino a causa de que Abraham obedeció a Dios cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela. Más tarde le pide que sacrifique a su hijo que había tenido cuando tenía 99 años, le dice: a tu único, a Isaac. Realmente Abraham había tenido más hijos, tenía Ismael, pero el hijo que Dios le había prometido era Isaac. Ismael vino por la intervención de Sara, no porque Dios había prometido a Ismael. Y este hombre Abraham, que era tan obediente a Dios, y estos son sus descendientes que habían llegado a Egipto y ahora habían sido esclavizados. Y Dios se acordó del pacto que tenía él con Abraham y los saca de Egipto con mano fuerte y poderosa, castigando duramente a los egipcios por haber esclavizado a Israel. Y ellos comienzan a ver desde Egipto la mano fuerte y poderosa de Dios obrando a favor de ellos. Pasan el desierto y Dios sigue obrando a favor de ellos de una manera poderosa. Ellos iban guiados por Moisés, pero Dios iba haciendo unas señales, unas cosas tremendas en todo ese camino.
pero ellos habían crecido en Egipto, habían estado ahí por 400 años, y la cultura de los egipcios era una cultura totalmente idólatra. Egipto tenía miles, hermano, no cientos, miles de deidades. Ellos adoraban a cualquier cosa. Ellos tenían muchos dioses, muchos dioses, e Israel había crecido en medio de esa cultura. Israel ya había olvidado la ley de Jehová su Dios. Israel ya tenía como un recuerdo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y ellos ya estaban mezclados totalmente con la cultura de los egipcios y adoraban, igual que los egipcios adoraban a otros dioses falsos, entre Jehová de los ejércitos. Y Dios viene, toma todo ese pueblo, lo saca y le da una constitución, y estos son los 10 mandamientos que Moisés está recibiendo. No son 10, en total son 613 mandamientos que Israel tenía. Estos 10 resumen todo eso, ¿verdad? Y dice el Señor, habló Jehová tu Dios, y dice, no te harás imagen. Lo primero que Dios le manda a Israel es que no se cree en una imagen de otro Dios. ¿Por qué? Porque los dioses de los pueblos son hechos de plata, de oro, de bronce, de madera, de yeso. Son hechos por manos de hombres pecadores. Y crean un Dios, y luego usted viene y se arrodilla ante una imagen, no nosotros, pero la gente se arrodillaba ante una imagen que ellos mismos habían creado. ¿Por qué cree usted que es eso? Porque en el corazón del hombre, cuando Dios nos creó, Dios puso dentro de nosotros el que nosotros buscáramos adorar. Y el hombre siempre busca que adorar. Si no, usted puede ver las religiones que no son cristianas, ellos siempre siguen adorando, no adoran a Dios, no adoran a Jehová nuestro Dios, pero adoran a alguien más. Vea las religiones asiáticas, allá tienen los hindús, que ellos adoran a muchos dioses. Tiene a todos los que adoran a Buda, ellos tienen su Dios. Tienen los musulmanes, adoran a Mahoma. Las culturas siempre han tenido a quien adorar. Si usted mira, por ejemplo, los canales, la historia de la humanidad, ellos le van a mostrar ahí cómo las civilizaciones antiguas, los mayas tenían dioses, los incas tenían dioses, los aztecas tenían dioses, todos tenían un Dios, porque en el corazón del hombre está ese soplo de vida que Dios le dio. Y esto busca, el espíritu busca las cosas de arriba, y el hombre siempre tiene la necesidad de adorar, pero inclina su corazón a adorar la criatura antes que al Creador. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana tengamos claro cuando salgamos de aquí, porque yo sé que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico romano. Muchos de nosotros. Y en la iglesia católica, y no quiero ofender a nadie en particular, soy aquí católico, pero en la iglesia católica se enseña la adoración a María, la adoración a los santos, pero eso no es más que pura idolatría. Y es una ofensa delante del rostro de Dios. Y muchos de nosotros podemos tener todavía como que alguna raíz de ver una imagen y pensar, ay, es el santo. Ese no es ni San Pedro, ni es María, ni es Pablo. Es una imagen creada por un hombre pecador. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios ya están en la presencia de Dios. Pablo murió, está en la presencia de Dios. Pedro murió, está en la presencia de Dios. María, un ejemplo para todas las mujeres, la madre de Jesús, Dios la utilizó para que su hijo viniera a la tierra, pero ella no tiene la potestad de hacer milagros ni de llevarte a la presencia de Dios. Fue una gran mujer que dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella misma, cuando usted lee la Biblia, no se presenta como una gran mujer a seguir. Dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho. Es un gran ejemplo para todas las mujeres. Es bendita no sobre las mujeres, sino entre las mujeres. Y dice la Biblia que la llamarán bienaventurada. Pero ella no es redentora ni corredentora. Ella no te puede salvar ni te puede hacer milagros. Ella está en la presencia del Señor como esa sierva fiel que fue. Que aunque ella parió a aquel hombre, Dios hecho hombre, ella sabía que aunque fuera su hijo, era su Señor. Porque era Dios encarnado en su vientre. Ella no podía salvar a nadie. Ella necesitaba la salvación que aquel hijo que ella misma parió le tenía que dar a ella. No era una diosa, no es una diosa. Entonces, últimamente nosotros vivimos en una cultura muy civilizada supuestamente, pero si nos damos cuenta, las personas siguen buscando a algo a qué adorar. Y usted diría, no, pero vivimos en pleno siglo XXI. ¿Quién va a adorar una imagen que sabe que la creó otra persona? Pero sí lo hay. Si lo hay, si lo hubo en el pasado, lo hay ahora, y dice la Biblia que continuará hasta el fin. ¿Por qué? Porque esa necesidad de adorar está aquí en nosotros, porque así nos creó Dios. Lo que pasa es que el hombre busca adorar a lo que no es Dios, ¿verdad? La soberbia del hombre quiere crear un Dios a su imagen, un Dios que supla sus necesidades. Por eso los religiosos que adoran diferentes ídolos tienen un Dios para cada cosa. Para los que se van a enamorar tienen a San Antonio.
Para los que van a hacer tal cosa, santo fulanito. Para esto, santo fulanito. ¿Por qué? Porque lo hacen un Dios a su medida. Pero Jehová de los ejércitos, Él es Dios sobre todos los dioses. Él es el único Dios verdadero. Dios verdadero. Y este pueblo que recibe estas leyes de parte de Dios, mi amado hermano, Dios le dice, no te harás imagen. Si hasta ese momento ellos habían adorado imágenes, Dios les dice a partir de esta constitución, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. El contexto es que las personas de Israel cuando salieran no adoraran imágenes. Usted va a ver cuán obediente iba a ser esto. Dele ahí Éxodo 32. Que Israel tenía la adoración en el corazón, pero la adoración a muchos dioses. Y entre ellos tenían a Jehová, rebajando la gloria de Dios a un Dios hecho por manos de ellos mismos. Éxodo 32. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren nomás. Porque a este Moisés, el varón que nos ha sacado de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Hermanos, no hacía mucho ellos habían visto el poder de Dios partiendo el mar para que ellos cruzaran en seco. No habían pasado mucho cuando el ejército de Faraón los acosaba, y Dios puso una nube en medio de ellos y no permitió que jamás el ejército de Egipto los alcanzara. Cuando tenían frío en el desierto, porque el desierto es frío de noche, había una columna de fuego, no solamente los iluminaba, sino que también los calentaba. Mientras caminaron esos 30 años y más en el desierto, sus ropas no se gastaban, su calzado no se gastaba. Cuando tuvieron hambre y renegaban por la comida, Dios hacía descender del cielo comida. Cuando tuvieron sed, Dios decía a Moisés: pégale a esa roca, háblale a esa roca, y de la nada el agua comenzaba a fluir para que este pueblo tuviera todo lo que demandaba. Amén. Pero con todo y eso, y vieron delante de sus ojos cómo Jehová destruyó al ejército egipcio delante de sus ojos. Era el ejército más poderoso de aquel tiempo, y Dios lo destruyó delante de ellos. Los anegó en agua, los destruyó a todos ahí. Y con todo y esto, ellos le dicen a Moisés, a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y cuando Aarón crea aquel becerro de oro, ellos dicen: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Insensatos. Ellos se quitaron el oro de sus orejas para que aquel hombre que tenía el talento para hacer estas imágenes la hiciera, lo fundiera, lo metiera al fuego y sacara esto. Y ahora ellos dicen: estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. La idolatría trae ceguera a tal punto que, hermanos, si nosotros analizamos, diríamos: hay que ser bastante tontos para llamar Dios a algo que usted se quita de la oreja y forma una imagen con eso y lo llame Dios. Eso diríamos nosotros. Pero aquel pueblo estaba tan ciego que a eso llamaron Dios. Y estaban viendo la mano poderosa de Dios, porque Moisés estaba en el monte Horeb, estaba hablando con Dios, y dice la Biblia que mientras Dios hablaba con Moisés, ellos estaban abajo y había fuego, había humo, habían relámpagos, había sonido de trompeta, que ellos mismos decidieron no acceder cerca de aquel monte porque dijeron: no, Moisés, habla tú con él porque nos va a matar. Y con todo y eso dijeron: Moisés no llega. Nosotros no pudimos esperar más a Jehová. Moisés no llega, no tenían reloj, pero miraban al sol. Moisés no llega, y decidieron crearse un Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Un Dios que hiciera lo que ellos querían y no ellos hacer lo que Dios les estaba mandando a ellos. ¿Es algo diferente a lo que vemos ahora? No lo es. No lo es. Que nosotros muchas veces pedimos de Dios: Dios, si tú me sanas, vas a ser mi Dios. No, créame que no. Si Dios lo sana, dele gloria a Dios. Pero si Dios no lo sana, Él sigue siendo Dios aunque no lo sane.
Dios, si tú me prosperas, si yo tengo dinero, tú serás mi Dios. Déjeme y le cuento que eso no es así. Dios no es un muñeco hecho por manos de hombres. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y si te prospera, Él es Dios. Y si no te prospera, Él es Dios. Él es Dios con usted o sin mí. Él es Dios con su adoración o sin mi adoración. Él es Dios con su alabanza o sin mi alabanza. Él es Dios. Y no podemos reducir a Dios a una imagen cualquiera. No podemos insultar a Dios llamando a Dios entre muchos dioses. Porque Él es Dios. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y este pueblo atrevido, duro de servir, como le llama la misma Biblia, ellos dijeron, vamos a hacernos un Dios a nuestra medida. Un Dios a quien nosotros, oh Dios, sáname de esta enfermedad y vas a ser mi Dios. Debemos arrepentirnos de una oración de esa. Bendito Jesús. Venir corriendo a los pies del Señor y decirnos, perdónanos Dios. Porque Dios te puede sanar de una enfermedad y Dios quiere que su pueblo sea sano. Amén. Pero si Dios no te sana, si Dios no te hace el milagro que estás esperando, Él sigue siendo merecedor de gloria. Porque Él sigue siendo Dios. Sea que nos haga los milagros o sea que no. Allá estaban aquellos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Los pusieron, los obligaban a adorar a un ídolo en tierra de Babilonia. Y se atrevieron a enfrentarse al hombre más poderoso que había en el mundo en aquel entonces, a Nabucodonosor. Pero ellos le dijeron, sepa rey, que Dios nos va a salvar. Pero si Dios no nos salva, rey, no nos vamos a inclinar ante tu imagen, no nos vamos a inclinar ante tu Dios. Esa actitud, esa adoración, ese entendimiento de quién es Dios deberíamos de tener todos nosotros, para que no vengamos después en nuestra oración, oh Dios, sáname, ibas a ser mi Dios. Eso es un insulto delante de Dios, porque Él sigue siendo Dios aunque no lo sabe. Él sigue siendo Dios aunque no le haga el milagro que usted está esperando que le haga. Él sigue siendo Dios. Y este pueblo estaba tan lleno de idolatría, el pueblo de Israel, que se atrevió, aun viendo la gloria y la majestad de Dios en la montaña, a crear un Dios y a hacer fiesta allá abajo. Y dice que jugaban los hombres con las mujeres, y en esa cultura los hombres y las mujeres no jugaban. Eso habla de muchas cosas más allá. O sea, se habían depravado totalmente. ¿Por qué? Porque la idolatría trae ceguera. La idolatría trae ceguera espiritual. Aunque miraban con sus ojos, pero espiritualmente estaban ciegos y estaban yendo por un camino de desenfreno, a tal punto que Moisés mismo, cuando baja, manda a los que estaban del lado de Jehová a tomar su espada y a ir contra su propio pueblo. Era tanto la ira de Dios que habían provocado a causa de la idolatría, que bajo la orden de Moisés manda a matar a muchos de ellos y los traspasan a espada. La idolatría no es un juego. La idolatría es una ofensa en contra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pienso que usted está escuchando, ¿verdad? Estamos entendiendo. Cuando venían por ese camino, ahí Dios le daba constitución. Ya tomando la tierra de Canaán, Josué capítulo 24, verso 15, Josué les empieza a relatar que Dios llamó a Abraham y le dice, en los tiempos de Abraham, antes que Dios le llamara, sus padres eran idólatras. Josué comienza a relatarles la historia y le dice, vivimos en tierra de Egipto y había idolatría. Ahora estamos tomando posesión de la tierra de Canaán y aquí hay idolatría. Le dice, ahora decidan ustedes, Josué 24:15, ¿a quién van a servir? Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno que usted y yo nos levantemos en este día y digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si hay algo en su casa, en su familia, en aquellos que están bajo su mando, bajo su cobertura, que represente cualquier símbolo de idolatría, sacarlo de su casa. Debe sacarlo de su casa. Muchas veces vemos cristianos con un crucifijo y lo hacemos, no pasa nada. No, sí pasa mucho, fíjate. No estoy diciendo que andar una cruz colgada sea mala, no, yo no soy religioso. Yo estoy diciendo que aquellos que andan un crucifijo en la cara, aquí, lo agarran. Eso se llama idolatría. Has hecho de eso que andas ahí un ídolo. Y eso es abominable delante de los ojos de Dios. No importa cuántos ayunos hagas, eres abominable delante de los ojos de Dios. No importa cuántas oraciones tú tengas, eres abominable ante los ojos de Dios, porque tienes un ídolo y has tomado a Jehová de los ejércitos como uno entre muchos dioses, siendo Él el único Dios. La idolatría es pecado, es abominación delante de Dios. Dios la detesta, la aborrece, porque es una ofensa delante de Él. Le estamos diciendo, eres como uno de muchos otros dioses hechos por nosotros, pero ese no es Jehová de los ejércitos.
Ese es un Dios hecho a la medida de la mente de cada quien. Es por eso que el pueblo de Dios debemos tener entendimiento a la hora de adorar a Dios. Decimos, oh, es que yo voy a leer la Biblia y la voy a interpretar de mi manera. No, la Biblia no se interpreta a su manera, la Biblia se interpreta como está escrito. El único que nos puede dar la revelación de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él fue quien me inspiró. Amén, sí, Señor. Y nosotros no podemos venir con cuentos acá y crearnos un Dios a nuestra imagen. Voy a hacer esto, pero Dios me entiende. Sí, claro que Dios te entiende. No, esto es malo, pero yo voy a permanecer en esto porque Dios me entiende, yo soy muy bueno. Amado hermano, con todo y ese conocimiento que piensas tener de la Biblia, eres candidato número 1 al infierno. Porque conoces a Jehová tu Dios y aún sabiendo permaneces voluntariamente en aquello que es pecado y que te inclina al mal. Cuando deberíamos de correr de todo lo que representa idolatría. Todo lo que representa idolatría. Y así estaba este pueblo. Este pueblo estaba torcido, este pueblo estaba mal. El salmista en el Salmo 115, versículo 4 en adelante. Vaya conmigo rapidito ahí, hermano. Vamos a ver qué tiene que decir el salmista, porque este pueblo estaba totalmente perdido. Totalmente perdido. Y dice el Salmo 115, creo que ya lo tienen atrás. Verso 4 dice, mire cómo el salmista describe a los ídolos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, aleluya, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, estás muerto. Esto está diciendo Dios. Si confías en los ídolos, eres hombre muerto espiritualmente. Y Dios quiere que nosotros volvamos a los caminos que volvamos a adorar a Dios, que nuestra adoración sea genuina, real, solamente a Dios y a nadie más que a Dios. La Biblia nos está enseñando claramente que los ídolos están muertos, no tienen poder, son hechos por manos de hombres. Aunque tienen manos, no pueden tocar. Aunque tienen boca, garganta, no pueden hablar. Aunque tienen ojos, no pueden ver. Aunque tienen pies, no pueden andar. No pueden andar. ¿Cómo es que algunos le van a rendir cultos a algo así? No. Los tienen que vestir, pero a mí me viste Dios. Aleluya. Los tienen que cargar, pero a mí me guía Dios. Aleluya. Yo no cargo a mi Dios, Él me carga a mí. Yo no he visto a mi Dios, Él provee todo para mí. Yo no alimento, Él todo para mí. Mientras que los hombres que viven en idolatría tienen que hacer todo esto por sus dioses, el Dios nuestro hace todo eso también por nosotros, por su misericordia y por su verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En Jeremías capítulo 10, yo lo voy a leer en la versión católica, la Biblia latinoamericana, que es la versión de la Iglesia Católica. Jeremías tiene más que decir acerca de esto. Para que usted salga de aquí, y todos tenemos familiares católicos, la persona que yo más quiero de mi familia que no está aquí es católica y rinde culto a esas cosas, y me duele porque yo conozco la verdad de la palabra. Dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en una versión distinta, porque esta es la versión de la Iglesia Católica. Usted lo va a ver, Jeremías 10, usted lo va a ver ahí un poco distinto, pero dice lo mismo. Dice Jeremías: escuche lo que dice Yahvé, pueblo de Israel. Así habla Yahvé: no se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque ellos los asusten. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado de un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro. Sus ídolos son como un espantapájaro en un sandial, que no hablan, que tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer el bien, tampoco pueden hacer el mal. No hay como tú, Yahvé, tú eres grande y grande es tu nombre, oh poderoso. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Si a ti se te debe temer, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Esto es la versión de la Iglesia Católica. Les dije que va a ser un poquito diferente, pero más claro, ni el agua. Les dice la misma palabra de Dios: son bestias y estúpidos, porque confían en la obra hecha de sus propias manos. Dice, fueron tomados de un palo y de ahí lo forman y luego le llaman mi Dios. Lo mismo que Israel hizo con el becerro de oro. ¿Se acuerda?
tomaron todos sus aretes porque Dios los hizo salir con gran riqueza de Egipto. Dice que Dios le iba a despojar a Egipto. Dios iba a despojar a Egipto de sus riquezas y se lo iba a dar a Israel. Y esa misma riqueza ellos utilizaron para hacer aquel becerro de oro. Y qué tremendo lo que este pueblo estaba haciendo. Pasado el tiempo, pasaron los jueces en Israel y ellos seguían adorando imágenes. Ellos seguían teniendo falsos dioses. Vinieron los reyes a Israel y ellos seguían adorando imágenes, seguían teniendo dioses. Era un pueblo duro. Yo no sé si usted se pone a pensar por qué Dios escoge a Israel, solamente por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Porque si usted lo ve, en un pueblo bastante duro, Israel. Pero que Dios bendiga a Israel. Porque el Señor le dijo a Abraham: los bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y restaura nuevamente esa bendición con Jacob y le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Bendito sea el Israel de Dios. No estamos hablando en contra de Israel, para nada, en absoluto. Dios nos guarde. Estamos demostrando, haciendo una biografía de lo que era Israel y de lo que es la iglesia hoy en día también, ¿verdad? Que la iglesia también está inclinada a mucha idolatría. Es necesario traer estos mensajes. ¿Por qué? Porque siempre hay gente nueva que venimos de un trasfondo católico, pueden ser que hayan sido budistas, pueden ser que hayan tenido cualquier otra religión que tiene dioses, ¿verdad? Pueden ser muchos. De manera que la palabra de Dios siempre nos va a estar hablando. Venga esa Segunda de Reyes capítulo 22 conmigo. Ahí vamos a estar leyendo un poquito más. Porque es necesario que conozcamos la historia de este rey. Amén. Segunda de Reyes capítulo 22. Había un rey, un joven rey. Llegó al reinado de Judá a los 8 años. Escuchen bien, a los 8 años él fue coronado como rey de Judá. ¿Por qué? Porque su padre había sido traicionado, lo habían matado, su abuelo había muerto, Manasés, que era el rey, lo heredó su hijo, mataron al papá de él y él quedó como rey. Lo ungieron a él como rey a sus 8 años de edad. ¿Qué cargo tan más terrible? Ser el rey a los 8 años. Tenía responsabilidades grandes, ¿verdad? Ahora usted le dice a un niño de 11 años que no puede lavar ni el plato en que come, no puede sacar ni la bolsa de basura de la cocina. Pero este joven a sus 8 años ya tenía la responsabilidad de guiar a toda una gran nación, a todo el territorio de Judá y Benjamín. Es terrible, ¿verdad? Y ahora usted le dice a un niño: hay que rogarlo para que saque la bolsa de basura de la casa, para que mueva los pies. Amén. Para que mueva los pies, hasta para caminar a veces, vea joven, agilidad. Y este niño, 8 años, gobernaba una nación. Amén. Y este niño, cuando tiene 18 años en su reinado, mi amado hermano, hizo una cosa terrible que nosotros no podríamos imaginar. Vino el celo de Jehová a él. Él hizo lo bueno, su padre hizo lo malo, su abuelo hizo lo malo, aunque al final de sus días se convirtió a Jehová Manasés. Pero él, cuando estaba gobernando, la casa de Jehová estaba semidestruida, dice la historia. Y él comenzó a decir, llamó al sacerdote y llamó al escriba y le dijo: tomen el dinero que han traído todos a la casa de Jehová, porque el culto a Dios se había parado. Le dice: restauren la casa, porque la casa estaba en ruinas, y restauren la casa de Jehová. Y mientras estaban buscando el dinero que llevaba la gente, porque nadie lo tocaba, lo llevaban y lo dejaban ahí en el templo, encuentran un libro de la ley. Perdón, encuentran el libro de la ley. No me dice algo eso. Yo dije: ¿cómo que encuentran el libro de la ley? Significa que no estaban leyendo la ley. No había culto, no había adoración, no había estudio de la palabra. Por eso el pueblo estaba como estaba, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en Judá no había profecía, es decir, no había palabra de Dios. Por eso el pueblo estaba en la condición que estaba. Este es un llamado. Me voy a salir un poquito del tema, pero si usted es el que deja la Biblia en el carro y la vuelve a ver hasta el otro domingo que viene a la iglesia, estás mal. Estás mal, deberías de arrepentirte. Al final del culto puede pasar. Si usted no tiene estudio de la palabra, lectura de la palabra a diario, un pueblo sin profecía se desenfrena. Y esta es la profecía. No es que yo vengo a decirle aquí lero, no. Esta es la profecía, palabra de Dios. La profecía más segura es la palabra de Dios. Hay que comerse, hay que digerirla, hay que aceptarla y hay que cumplirla. El mensaje que damos aquí de que 30, 40 minutos y nos vamos. Pero el día se compone de 24 horas y la semana de 7 días. Y si usted solo aparece aquí los domingos y todavía los domingos se quiere ir rapidito a la iglesia, fíjate tu condición, cómo estás. Fíjate cómo estás. Amén. Fíjate cómo estás. Si aún piensas el domingo es mi día, yo tengo que salir, el domingo no es tu día. Dice la Biblia que ese es el día del Señor. ¿Hello? No es tuyo.
No es tuyo. No deberías de salir a la carrera de la iglesia, porque dice la Biblia que la iglesia se reunía en Pentecostés el primer día de la semana. Así que ese es el día ¿de quién? Del Señor, no es tuyo. Y antes de salir de la carrera de la iglesia, estarse durmiendo que el mensaje, piense que es el único día que tienen muchos para venir a la iglesia, porque el resto tienen que trabajar. Entonces deberíamos aprovechar a comer palabra, y no se duerma, porque yo no tengo el poder de Pablo. Si alguien se cae de cabeza y se la rompe, yo no lo puedo sanar. Amén. Pablo predicó como 3 horas y dice que se cayó un muchacho de la ventana y se mató. Y salió Pablo a restaurarlo, pero yo no le aseguro tener ese poder de Pablo. ¿Verdad? Es que no se duerma. Ponga atención a lo que Dios nos tiene que hablar en este día. Amén. Y este rey manda, y mientras buscan el dinero para restaurar el templo, encuentran el libro de la ley. Y se lo llevan al rey. ¿Y el rey qué hace cuando le leen la ley al rey? Porque el rey no lo había escuchado. Dice que este joven hizo esto. Rasga sus vestidos y llora y se humilla delante de Dios. Eso significaba, amados, duelo, dolor. Eso significaba rasgarse los vestidos para ellos. Y el rey se entristeció y llamó al sacerdote, llamó al escriba, llamó a sus consejeros y le dijo: vayan y consulten a Jehová. Y fueron allá donde estaba en el verso 14, donde estaba la profetisa en Jerusalén. Y dice que fueron a la profetisa que se llamaba Hulda, mujer de Salún. Y esta profetisa en el verso 15 le responde, y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha sido leído ante el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La idolatría enciende la ira de Dios. Amén. Y aunque el rey era un hombre noble, Dios le dijo: voy a destruir este lugar. Mi ira se ha encendido contra ellos y mi ira no se apagará. No se apagará. Pero como el rey fue una persona muy noble, Dios le dijo: no va a ser en tu tiempo, Josías. Tú no verás esto, yo te voy a recoger. Y después de ti, yo castigaré a esta tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Judá, como ya Dios había castigado también a la tierra de Israel y Samaria. ¿Verdad? No lo hizo en los tiempos de él porque era un hombre noble, era muy hombre noble. Y mire la actitud de Josías. Dijo Josías: ok, ya Dios dijo, no va a pasar nada conmigo, pues yo me quedo tranquilo. No. Vea el verso 4 del capítulo 3. Vea lo que es tener un corazón conforme a Jehová. Un celo por las cosas santas de Dios. Dice la palabra del Señor: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera y para el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. ¿Que sacasen qué? ¿Están poniendo atención? ¿Están siguiendo? Utensilios que tenían dentro de la casa de Dios para hacerle culto a Baal y a Acera. Hermanos, yo te dije que la idolatría causa ceguera espiritual. Era tanto la perversión de Judá que habían metido dentro del templo de Dios los utensilios con que le ofrecían rituales a Baal y a Acera, dioses de aquellas tierras. Lo habían metido al mismísimo templo de Dios. Poderoso Dios, abre los ojos y escucha con oídos espirituales lo que Dios está diciendo en esta mañana. Y dice más: para Baal, para Acera y para los ejércitos de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar ahí las cenizas de ellos hasta Betel. Verso 5: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y a los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo. Mis amados hermanos, esto es terrible. Había más sacerdotes haciendo su oficio para Baal, para el sol, para la luna, para Acera y para los signos del zodiaco que los que estaban en la casa de Dios estaba abandonada. ¿Te das cuenta de lo grave que estaba pasando? Terrible situación en el territorio de Judá. Era terrible. Y si usted es de las personas que todavía de repente consultan el zodiaco, yo soy Escorpio, Géminis. Esto no es nada, esto no pasa nada, es un jueguito. No es un juego. Es aborrecible delante de los ojos de Dios, es abominable.
Porque estás poniendo tu confianza en todo este mover demoníaco, diabólico, y estás ignorando el poder de Dios sobre tu vida. No es un juego. No pienses que debes consultar los signos del zodiaco para ver cómo te va a ir mañana. Estás trayendo una afrenta delante de Jehová. Y Jehová, dice él, mi ira no se aplacará. No se aplacará. Eso le dijo al rey de Judá. Yo no voy a destruir, porque yo te conozco a ti, conozco tu corazón y sé que eres noble. Yo no voy a destruir a Judá en este tiempo. Primero morirás y después de que tú mueras yo te recoja. Yo traigo mi ira contra este pueblo. No es un juego, la idolatría no es un juego, mis amados hermanos. Y así Dios está diciéndole, y estos habían metido todo esto a la casa mismísima de Dios. Dios mío. Sigamos leyendo. Hizo también sacar la imagen de acera afuera de la casa de Jehová. Mire dónde estaba esa imagen. Fuera de Jerusalén, y la llevó allá al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y convirtió en polvo todo eso. Y quemó muchos huesos y muchas cosas. También dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Hermano, la condición de este pueblo, yo leía esto y digo, wow, es terrible. Y había ese centro de prostitución idolátrica que estaba dentro de la casa de Dios. El verso 8 dice, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. ¿Por qué? Porque tenían una costumbre que había una colina, allá iban y hacían un altar y quemaban incienso. Incienso es un aroma, ¿verdad? Y eso lo copiaron ellos de las órdenes que Dios le dio al mismo Moisés, ¿verdad? Quemaban en el lugar, en el tabernáculo, había un lugar para quemar incienso, un olor agradable, ¿verdad? Porque recuerden que hacían sacrificios, los sacerdotes pues tenían muchas vestimentas, había sudor y todo eso. Y delante del arca, ahí se quemaba incienso, había un altar llamado altar del incienso. Pero los sacerdotes paganos quemaban incienso en los lugares altos. Habían árboles gruesos, ellos los buscaban y ellos hacían un altar para sus dioses. Y ellos adoraban todo eso. Y Josías, lleno del celo de Dios, fue y buscó todos esos lugares y los destruyó. Sería mucho leer todo esto. Pero él vino y los destruyó todos, todo. Incluso que mató a los sacerdotes también de Baal. Y los quemó, hizo un altar en Betel y convirtió aquel altar en un basurero. Y quemó ahí todo lo que tenía que ver con la idolatría. Hizo una reforma dentro de Jerusalén, dentro de Judá y en Benjamín. Y yo quiero que en esta mañana nosotros tengamos en cuenta eso. Que esta reforma, sería mucho leerle todo, léalo en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 22-23. Usted y yo salgamos de aquí pensando qué cosas necesitamos reformar en nuestra vida. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que ocupan el primer lugar? El primer lugar en nuestra vida debe ser para Dios y nada más que para Dios. No es para tu hijo el amado, no es para tu hija la amada, no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para tu madre, no es para tu padre. Por mucho que los ames, el primer lugar en tu vida debe ser para Dios y solamente para Dios. Solamente para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y este pueblo, vino este rey joven a los 8 años, empezó a hacer esta reforma en la ciudad, en sus vidas, y esto vino y trajo un gran cambio en la adoración, y estos pueblos volvieron a tener palabra de Jehová y volvieron su conducta hacia Dios, se convirtieron a Dios. Y nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, en nuestras familias, qué cosas necesitan una reforma. Si nosotros de alguna u otra manera le hemos dado el lugar de Dios a otras cosas. En Colosenses 3:5 que dice Pablo, les dice, quiten de ustedes también la avaricia, que es idolatría. Es otra forma de idolatría, cuando no nos conformamos con lo que tenemos, cuando queremos más, cuando pensamos que un carro no le damos raya a nadie porque nos lo pueden rayar y hacemos del carro un ídolo, cuando pensamos que mi casa tiene que ser la casa más bella de esta ciudad y hacemos de nuestra casa un ídolo, y estamos pensando más en la casa, en el carro, en la cuenta de banco que en Dios mismo. Tienes ídolos, abre los ojos, tienes ídolos, y necesitamos sacar esos ídolos de nuestra vida y que Dios tome nuevamente el lugar que le corresponde en nuestra vida. El número uno y el número uno es para Dios. Piensa claramente si necesitas hacer una reforma en tu vida como Josías lo hizo. Dice la Biblia que como él no hubo rey antes ni después. Y usted dice, pero si David dice que era el rey conforme al corazón de Jehová, pero David cometió muchos errores. Salomón cometió muchísimos errores, y Salomón fue el que dio partida para la idolatría en la casa de Jehová. Sí, aquel hombre a quien Dios se le apareció 2 veces, a quien Dios bendijo con riquezas como nadie en la historia, a quien Dios le dio sabiduría como a nadie en la historia. Él se fue desobedeciendo a Dios,
se juntó con mujeres que no eran de Israel, y estas mujeres inclinaron su corazón, y él creó. Como creó el templo de Dios, como construyó el templo de Dios, así también construyó altares para los dioses abominables de los pueblos. Dice en el verso 13 del capítulo 23, dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astarot, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Sabe qué más hizo este rey? Aún aquellos sacerdotes que ya habían muerto y que solo estaban sus huesos, los mandó a desenterrar y los quemó y esparció sus cenizas en el altar de Betel. Hizo de aquel altar un basurero completo de huesos. ¿Por qué? El celo de Jehová había tomado posesión de este hombre, y este hombre erradicó la idolatría de aquel pueblo durante su reinado. ¿Qué llamado tenemos para nosotros? Saquemos todo lo que ocupa el primer lugar. Amén. En nuestras vidas, que no sea Dios. El primer lugar en nuestras vidas solo es para Dios. Amén. Todo lo que represente símbolo de idolatría, sácalo de tu vida. No lo pienses dos veces, sácalo. Porque la ira de Jehová se va a encender a causa de esas cosas. Oh no, pero yo no tengo imágenes así como tienen las demás religiones colgadas en mi casa. Pero ¿amas más a tu hijo que a Dios? ¿Amas más a tu dinero que a Dios? ¿Amas más a tu carro que a Dios? Miren, allá está el hermano Oralia. Nosotros trabajamos en una casa donde el carro más barato, yo cogí bien chismoso, me metí a internet a buscarlo, costaba $200,000. De ahí para arriba iban los carros. Había uno que costaba casi $1,000,000 y algo. Yo chismoso agarré internet y me puse a ver, porque hermosos los carros. Y aún dentro del garaje, un carro de ellos le hicieron otra cosa mismo dentro del garaje, ¿verdad? Para protegerlo aún dentro del garaje. Te cuesta una fortuna. Pero así que sale, va distraído, no frena, este carro se estrella, o otro loco va en el teléfono, va a estrellarse contra él. ¿Dónde quedan esos $millones? ¿Verdad? Porque idolatramos cosas. Y no es que es malo tener, es bueno, lo que pueda tener es bueno. Pero no pongamos el corazón en las cosas materiales. No pongamos el corazón en que mi esposo, no, si mi esposo, no, que si mi esposa, no, que si mi hijo. No, sirva a Jehová usted con todo su corazón. ¿Qué dice la Escritura? Si crees, puedes ser salvo tú y toda tu casa. Tenemos familias, muchos de nosotros, que son idólatras. Hay que decirlo con la verdad. No lo miremos de otra forma, no, son idólatras. Pero nosotros no estamos aquí para juzgarlos. Al contrario, si tú que eres espiritual, dice la palabra, restáurales espiritualmente y considérate a ti mismo. Vamos a orar por nuestras familias que están en idolatría, para que Dios los liberte, porque la idolatría es una abominación delante de los ojos de Jehová nuestro Dios. Y si hay alguien aquí que lucha contra eso, que de repente ve una imagen y siente como que tiene que tener reverencia ante una imagen, aquí está el pastor, pase, el pastor ore por usted, no pelee solo, deje que Jehová pelee esta batalla. No es con espada, no es con ejército, es más con el Espíritu de Dios. Eso le fue dicho a Zorobabel. Zorobabel tenía a cargo la reconstrucción del templo después de que Nabucodonosor lo destruyó. Y le dijo el Señor: Zorobabel, esto no va con espada ni ejército, olvídate de eso. Eso es con mi Santo Espíritu. Nosotros solo podemos pelear esta lucha, esta batalla, con el Espíritu Santo iluminado. Nada más. Si lo intentas en tu fuerza, con tu sabiduría, no lo vas a lograr, porque te estás enfrentando a las mismísimas fuerzas del infierno. La idolatría está nacida en el mismísimo corazón del diablo. Ahí está nacida la idolatría. Ahí. ¿Por qué? Porque trata de quitar la adoración al Dios verdadero para instaurar adoración a dioses falsos. Y eso es lo que Satanás quiere, para que la ira de Dios arda contra nosotros. Pero nosotros estamos aquí porque queremos el favor de Dios. Amén. Porque queremos la gracia de Dios. Y queremos a nuestros familiares. Y vamos a orar por ellos, para que Dios sea desarraigando la idolatría de sus corazones. Amén. Que el Señor le bendiga y le paso a la parte del pastor. Amado,